Hola socias y socios de Sodimac Constructor. El perfil galvanizado estructural es muy utilizado en construcción, por lo que elegir la técnica adecuada de unión marcará la diferencia en la resistencia y la longevidad de una construcción. En esta oportunidad conoceremos las opciones más comunes de unión y descubriremos cuál se adapta mejor a las necesidades de su proyecto. Aquí comienza lo mejor. Los perfiles galvanizados desempeñan un papel fundamental en la construcción de estructuras debido a su notable resistencia y durabilidad. Su capa protectora de zinc no solo evita la corrosión y el óxido, sino que también evita la humedad y la condensación. Al contar con tamaño estándar, su instalación resulta más eficiente ya que no requiere separación ni dimensionamiento adicional, pero sí exige conocer la forma indicada de unir segmentos. Para unir un perfil galvanizado existen varios métodos disponibles que se adaptan a diferentes necesidades y recursos. El método más común para unir un perfil galvanizado estructural son los tornillos autoperforantes, específicamente el tornillo cabeza hexagonal punta broca y el cabeza lenteja punta broca. ¿Cuándo usarlos? Siempre debemos usar los tornillos hexagonales, ya que estos ofrecen una mayor firmeza en la unión. Ahora, si debemos trabajar con cubiertas, se recomienda el uso de los tornillos cabeza de lenteja. Así, por ejemplo, la placa de yeso cartón quedará plana y sin interferencias. Para instalar estos tornillos debemos usar un atornillador eléctrico con torque regulable, ya que si usamos un taladro el tornillo se puede rodar. Si necesita unir la estructura metálica al suelo, puede utilizar pernos de anclaje, ya sea mecánico si el radier es firme o anclaje químico si el radier es algo inestable. Antes de continuar, quiero invitarlo a unirse al círculo de especialistas. Podrá acumular y canjear CMR puntos, acceder a caja preferencial, obtener un 25% de descuento en arriendo de herramientas y mucho más. Descubra todos los beneficios que tenemos para usted en circuloespecialistas.cl o en todas nuestras tiendas. Los remaches se consideran una unión permanente, ya que una vez instalados correctamente son muy difíciles de desmontar. Se deben hacer agujeros previos en las piezas del perfil y luego se insertan los remaches con una herramienta especial llamada remachadora. Al aplicar presión con la remachadora, se expanden y sujetan las piezas juntas. Al igual que los tornillos, existen remaches de cabeza redonda para mayor resistencia y plana para cuando se necesita una superficie y acabado más uniforme. Por su parte, los remaches pop son muy utilizados gracias a su rápido y fácil uso. Se insertan en el agujero y se aprietan con la remachadora, lo que provoca que el vástago se rompa, dejando la cabeza del remache en su lugar. La soldadura, aun cuando es menos habitual, proporciona una conexión fuerte, capaz de soportar cargas estáticas y dinámicas, incluyendo vibraciones, movimientos y fuerzas externas. Esto la hace adecuada para aplicaciones sujetas a condiciones más exigentes. ¿Por qué es menos frecuente? Porque es una actividad que requiere de recursos y habilidades técnicas más avanzadas. Es importante utilizar electrodos o alambres de soldadura adecuados para perfiles galvanizados y seguir las pautas de seguridad que requiere esta tarea. Tenga presente que en el proceso se puede liberar humos tóxicos, por lo que es fundamental utilizar un equipo de protección personal adecuado. En esta oportunidad hemos visto 3 opciones de unión para el perfil galvanizado estructural. Cada técnica tiene sus ventajas y consideraciones específicas, por lo que es fundamental evaluar cuidadosamente el proyecto y las necesidades antes de seleccionar la mejor opción de unión. El uso adecuado de las herramientas y accesorios asegurará la resistencia y estabilidad de sus estructuras. Y recuerde que los puede encontrar en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com. Si quiere conocer más sobre cómo trabajan los expertos, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para que no se les pase ninguno de los contenidos que tenemos para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.